Buenas noches, bienvenidos a Especial Espirri. Vamos a hablar de los bancos y esos son los dueños del país. No, pues el sector financiero es muy necesario y afortunadamente en Colombia tenemos un sector financiero fuerte que todos los años gana más y más dinero. Con la modernidad y la tecnología han llegado muchas ventajas y hoy en día nadie puede negar que los servicios bancarios son una berraquera. O sea, imagínense antiguamente cuando no habían cajeros automáticos. Ahora es muy cómodo y muy práctico que usted pueda acceder a su dinero, el de su cuenta de ahorros, en un cajero en cualquier lugar de la ciudad o en otras ciudades, que es todavía más ventajoso. Es también una maravilla que usted pueda pagar los servicios, es fantástico que usted no tenga que cargar efectivo, sino que tenga su tarjetica con su clave. Es más, tener una tarjeta de crédito puede ser una gran ventaja, lo puede sacar a usted de muchos aprietos y es una forma de crédito rápida y fácil. El problema es que en Colombia, la mayoría de los colombianos somos unos burros financieros, unos analfabetas financieros, brutos. Poco sabemos de las tasas de interés, del manejo de una tarjeta de crédito, del manejo de una cuenta de ahorros, del manejo de una cuenta corriente y terminamos comprando y pagando servicios que no necesitamos o que no podemos pagar. Digamos, yo soy un colombiano privilegiado, a mí me pagan muy bien aquí en el canal y para mí los bancos funcionan de maravilla, porque a mí no me duele que me descuenten la cuota de manejo de mi tarjeta débito para que me consignen el sueldo. Mi sueldo es lo suficientemente alto para que esa cuota de manejo no me afecte. La tarjeta de crédito me sirve cuando voy a otros países, me permite acceder, digamos, a productos que de pronto uno no va a andar con 10 millones de pesos entre el bolsillo, pero quiere comprar algo que es costoso, la tarjeta me sirve. La pago en una cuota y no tengo que pagar los intereses. Fantástico, inclusive tienen buenas promociones. Pero, por ejemplo, mi papá era otra cosa. Mi papá era un colombiano que ganaba un sueldo modesto, empleado del Estado, quien sacó sus 2 primeras tarjetas de crédito y no supo manejarlas. Las usaba para hacer avances de efectivo y esos son los intereses más altos. Así que mi pobre padre terminó pagando los intereses de una tarjeta de crédito con la otra tarjeta de crédito. Porque a él nunca nadie le explicó cómo funcionaba eso y a veces es tentador, ¿no? Tener dinero ahí a disposición. Y hay gente que de pronto tiene su tarjeta de crédito y no gana mucho dinero y se emborracha un viernes y ¿qué hace? ¿No? Mi padre murió y nosotros seguimos pagando cuentas de su tarjeta de crédito o tuvimos que pagar un saldo grande. O sea, mi papá terminó sus últimos días pagando las deudas de la tarjeta de crédito. ¿Culpa del banco? No, culpa de mi papá, culpa del ciudadano, porque es que los colombianos no preguntamos, no averiguamos y vamos aceptando así como así cosas que parecen promociones maravillosas. Hoy en día usted va por un mercado de esos de grandes superficies y se compra un calado y le dan una tarjeta de crédito. ¿No? Yo sé que estoy como exagerando, pero si usted está por una gaseosa casi que le sale una tarjeta de crédito. Y parece maravilloso, pero antes de aceptarla, pregúntese si la necesita. Antes de aceptarla, pregunte cuál es la cuota de manejo. Antes de aceptarla, pregúntese si usted tiene la capacidad de endeudamiento. Porque si usted no lo hace y maneja irresponsablemente esos servicios bancarios, va a caer en una trampa de la que es muy difícil salir y en la que están muchos colombianos que están hasta el cuello, casi que trabajando para pagar intereses de sus deudas de tarjetas de crédito, de sus cuotas de manejo, para pagarle intereses a los bancos. Los bancos no son el enemigo, pero tampoco son entidades caritativas. Su fin es ganar dinero. Y si usted adquiere sus productos, ellos se los van a vender. Así que pensar, esperamos que este programa les sirva como un pequeño elemento pedagógico para que no la embarren, para que no se llenen de tarjetas de crédito, no se llenen de deudas, sino que tengan los servicios bancarios que ustedes necesitan y los que pueden pagar, no más. Bienvenidos a este espacio. ¿Sabía usted que al renglón de la economía que mejor le va, siempre gana y casi nunca pierde, es el de los bancos? ¿Sabe usted cuánta plata ganan cada año? ¿Sabe usted cuántas cuentas de ahorro existen hoy en Colombia? ¿Sabe usted cuántas tarjetas de crédito tenemos los colombianos? ¿De casualidad se habrá enterado de qué es la cuota de manejo y por qué la paga? ¿Tiene usted idea de cuánto le pagan por tener un peso ahorrado en el banco y cuánto por prestárselo? ¿De casualidad no será usted un gimnasta financiero? Y cuando hablamos de gimnasia financiera, no es propiamente la que hace la gente en los gimnasios.
Es más bien esa suerte de acrobacias que muchos colombianos tienen que hacer para poder cumplir con sus obligaciones, pagar sus deudas, destapando un huequito aquí para tapar otro hueco allá. Esa gimnasia que hacemos, utilizando tarjetas de crédito, préstamos, avances y en fin, otra serie de, entre comillas, servicios que le presta su banco sin saber que cada vez que lo hace, en vez de bajar sus deudas, lo que está haciendo es aumentar. Esta es la historia de Sandra, la historia de muchos colombianos, una mujer a la que se le va el sueldo pagando cuotas a los bancos. 3:35 de la mañana. En plena madrugada empieza el día para Sandra. Sacar los alimentos de la despensa y ponerlos a cocinar es la primera tarea. Pero, ¿por qué Sandra se levanta en plena madrugada cuando se supone todo el mundo duerme a cortar tomates y cebolla, a pelar papas y plátano, a picar ajo y a sazonar un pollo? La respuesta es muy sencilla. 3 hijos a los que debe dejarles de comer mientras ella pasa todo el día por fuera. Un poco de maquillaje para tapar el cansancio de interminables madrugadas y unos minutos para empacar su almuerzo y le dan las 5 de la mañana en punto. Hora en la que emprende su viaje hacia el norte de la ciudad. Faltan 2 minutos para las 6 de la mañana. Llega a una peluquería ubicada justo en el centro financiero de Bogotá. Por una jornada laboral que dura unas 12 horas, esta mujer gana en promedio 1 millón de pesos al mes, sueldo con el que debe mantener a sus hijos y además pagar sus deudas con los bancos. Bueno, yo tengo 5 tarjetas de crédito y la deuda más o menos suma 5,5 millones. Los expertos recomiendan que uno no debe tener más del 25% de sus ingresos destinados a pagar deudas financieras. Bueno, Sandra ya tiene aproximadamente el 60% de su sueldo comprometido en esas instancias. ¿Puede un sueldo de 1 millón de pesos sostener a 4 personas? Muy bien, Sandra aparentemente lo logra, pero para eso ha tenido que endeudarse con 5 tarjetas de crédito. Sandra trata de ser muy cumplida con sus obligaciones, pero no se da cuenta que está siendo enterrada en una espiral descendente hacia el sobreendeudamiento. Yo estoy pagando más o menos mensual entre las 5 tarjetas, por ahí de 500 a 650 mil pesos mensuales. A Sandra, como a muchos colombianos, la facilidad de endeudarse se le ha convertido en un camino sin retorno en el que lo único que ve al final es su vida empeñada en una institución financiera. Cuando yo soy atrasada en una tarjeta de crédito, entonces si tengo la otra que con cupo, entonces saco de esa tarjeta para cubrir la otra. Entonces como que estoy haciendo el que destapa un huequito para tapar el otro. Entonces ahí viene la cadena de que no he podido ya terminar de pagar. Ese fenómeno de tener que estar endeudándose con una tarjeta de crédito para pagar la otra, de hacer estas contorsiones con el dinero, es lo que se conoce como gimnasia financiera. Pero la pregunta es, ¿por qué una mujer inteligente que solo necesita una tarjeta de crédito termina teniendo 5? Cuando yo hice un primer crédito para mejora de vivienda, hace más o menos 6 años, ahí hice un préstamo de 12 millones y ahí me entregaron una tarjeta. Entonces, como tuve ese crédito al día, no me atrasaba, entonces ahí me ofrecieron otra tarjeta. Y ahí empezaron de otros bancos a llamarme, que señora Sandra, que usted por tener buenas referencias bancarias, entonces le ofrecemos tarjetas de crédito y pues, o sea, uno es como ocioso de verdad en tener otra tarjeta más. Ahí está el problema, en que somos unos ignorantes financieros. Como no leemos bien, como no nos enteramos, como no sabemos mucho de intereses y cuotas de manejo, de responsabilidades, muchos colombianos vamos aceptando todas las tarjetas de crédito que nos ofrecen en cualquier esquina, en las ofertas del supermercado, en las entidades financieras, y es ahí donde una colombiana como Sandra, que apenas se gana 1 millón de pesos, termina manejando 5 tarjetas de crédito. Todo para que el resultado final sea una trampa de la que parece muy difícil salir.
Sandra sucumbió ante las ofertas del dinero plástico y hoy su deuda total asciende a 5.577.758 pesos. Prácticamente excedió el cupo de las 5 tarjetas y aún está pagando las cuotas de los avances en efectivo que hizo hace 3 años cuando empezó para ella toda esta historia. Este cuento de hadas con el que buscaba mejorar su calidad de vida y hoy se le ha convertido en una camisa de fuerza de la que no sabe cómo zafarse. Lo veo a largo plazo la terminada de cancelar esas tarjetas, pero o sea, yo quisiera ojalá poder pagar eso ya, terminar con ese calvario de pensar mensual las tarjetas y las tarjetas. Quizás tomar tantos créditos no es lo ideal. Por eso la primera pregunta que debe hacerse usted y que debió hacerse Sandra en su momento, cuando le llegue una oferta semejante, es si realmente la necesita. Para ser más claro sobre este tema y sobre lo que le está pasando a Sandra, es necesario que conozcamos cómo funciona la banca y lo primero es saber qué es un banco. Bueno, un banco es un establecimiento de crédito. Su objeto principal es captar dinero del público a través de los depósitos que hacen las personas como cuentas de ahorro o CDTs, y ese dinero del público se lo presta a otras personas que necesitan crédito. En este negocio se compite tanto como sea posible por colocar productos y servicios en manos del público, es decir, en manos suyas, venderles servicios. ¿Por qué importa saber cómo colocan esos productos en nuestras manos? Porque a través de los bancos apalancamos muchas de nuestras metas, como comprar una casa, pagar nuestros estudios y los de nuestros hijos, y eso se hace a través del crédito. De lo contrario, nos tomaría demasiado tiempo conseguir el dinero con tan solo ahorrar. El crédito finalmente es un anticipo de ingresos. Sí, y normalmente las personas anticipan los ingresos cuando tienen, digamos, una buena confianza en el futuro de que van a recibir esos ingresos, entonces casi que toman decisiones desde ya apalancadas en lo que van a recibir a futuro de sus dineros o producto de sus actividades comerciales. Pero el crédito no es por lo único que los colombianos le pagamos a los bancos. Los bancos también ganan por las cuentas de ahorro, el servicio más común que nos prestan. Según la Superintendencia Financiera, existen 43.757.712 depósitos de ahorros en el país que le pertenecen a casi 38 millones de clientes. Lo triste es que en más del 90% de estas cuentas no se llega a los 3 millones de pesos en el depósito. Es más, en la mayoría de los casos las cifras son mucho menores. Como quien dice, en Colombia casi todos tenemos cuenta de ahorros, pero casi nadie tiene plata. Pero eso sí, por cada cuenta de ahorros, por chiquita que sea, los bancos ganan. En el caso de las tarjetas de crédito, como las que tiene Sandra, por ejemplo, las ganancias del banco se ven reflejadas en la tasa de interés a la que le prestan el dinero. Las tarjetas de crédito en su mayoría tienen una tasa que es pegada casi a la tasa tope autorizada acá, o lo que se conoce como tasa de usura. ¿Cómo es eso? Para ser más claros, veamos uno de los primeros movimientos que hizo Sandra con una de sus tarjetas de crédito. En agosto de 2011 hizo un avance en efectivo por 160.000 pesos. Cuando retiró ese dinero del cajero, el banco automáticamente, sin preguntarle, lo difirió a 36 cuotas. La tasa de interés a la que le prestaron el dinero ese año fue de 27.85% efectivo anual y su cuota mensual quedó por ahí en 6.346 pesos. Sacando cuentas, 6.346 por 36 es igual a 228.456 pesos. Si a eso le restamos los 160.000 que sacó, en matemática simple, ella pagaría, además de lo que le prestaron, 160.000 pesos, otros 68.456 pesos solo en intereses. Pero ahí no acaba todo. Sandra también debe pagar una cuota de manejo por su tarjeta de crédito. Esa cuota cuesta, digamos, 49.000 pesos cada 3 meses, que serían 588.000 pesos cumplidos 3 años. O sea que Sandra, por un avance en efectivo de 160.000 pesos, termina devolviéndole al banco 816.474 pesos. Para eso le sirvió sacar su tarjeta de crédito, pero eso nunca se lo contaron. A ella solo le ofrecieron la capacidad de tener dinero fácil y de hacer de su vida una película o un comercial.
Por eso es bueno quitarse la idea de usar la tarjeta de crédito para proveerse de efectivo. Este producto no está hecho para eso. Así su banco no lo llame para decírselo cada vez que se le da por hacerlo. Lo que no recomiendo es, por ejemplo, utilizar la tarjeta de crédito para hacer 100% avances en efectivo. Lo que va a ocurrir es que va a tener que atender una cuota mensual para atender ese cobro de efectivo que estaba haciendo, y entonces no va a cumplir el objeto con el cual quería disponer la tarjeta de crédito. Solo para que nos hagamos una idea acerca de cuánto billete estamos hablando, es importante saber que en Colombia existen alrededor de 11 millones de tarjetas de crédito vigentes, cuyo saldo corresponde a más o menos 17 billones de pesos, es decir, 17 millones de pesos que los colombianos debemos en dinero plástico a los bancos. Para quienes están del lado de la banca, que hayan 11 millones de tarjetas de crédito en manos nuestras se debe a que finalmente los bancos se están dando la pela por los colombianos. ¡Ay, qué buenos son! Atreviéndose, ¿no? Arriesgándose a prestarnos a más personas como Sandra, pese a la estricta regulación que tradicionalmente ha tenido nuestro país en materia financiera. Mejor dicho, una manera de hacerle el quite y prestar más plata. En términos de tarjetas de crédito, también ha habido una expansión gigantesca. Es un poco más costoso, digamos, es el crédito más costoso, pero tiene unas ventajas muy grandes porque le facilita a usted adquirir créditos sin demasiada documentación. Porque usted va a sacar un crédito de consumo, tiene que firmar pagarés, tiene que llenar un pocotón de requisitos, es un poco más barato, pero no tiene la facilidad tan grande que tienen las tarjetas de crédito. Sin embargo, hay quienes piensan que de eso tan bonito no dan tanto, y que más allá del buen corazón de los bancos y los supermercados de grandes superficies para facilitarnos el crédito de consumo sin papeleos, lo que hay en realidad es toda una estrategia de mercadeo para convertir en clientes del crédito a más colombianos, sin importar cuáles vayan a ser las consecuencias del endeudamiento. La tarjeta de crédito en el país se ha vuelto un mecanismo absolutamente abusivo del crédito. Tenemos casos donde hay bancos que la tasa de interés en su tarjeta de crédito es 1/10 menos que la tasa de usura en Colombia, supera el 31% efectivo anual de tasa de interés. En crédito de consumo, si usted lo compara con las otras modalidades, es el crédito más caro que tiene el país. Entonces, por supuesto, a los banqueros les conviene prestar en ese crédito, muchas veces irresponsablemente, entregándole productos, tarjetas de crédito, créditos a personas que no tienen la capacidad para pagar. ¿Pero acaso no es responsabilidad del banco conocer a su cliente? ¿Asegurarse de que sí tenga dinero para cubrir la deuda que adquiere? ¿De que tenga con qué pagar? Pues en realidad la responsabilidad es de parte y parte. Porque si usted toma la decisión de adquirir una tarjeta de crédito, es porque sabe que es un préstamo que debe y puede pagar. La regulación lo que exige es que cuando se le abre una tarjeta de crédito, por ejemplo, a una persona, la entidad financiera tiene que hacer una revisión sobre sus ingresos, sobre las posibilidades que tiene de adquirir esas obligaciones. Pero de nuevo también está el otro lado de la moneda, y es que las personas usuarias del crédito tienen que ser conscientes también, tienen que ser responsables, tienen que saber cuáles son digamos sus posibilidades dentro de su presupuesto, dentro de sus pagos, y no adquirir este tipo de obligaciones, porque después lo que sucede es que simplemente pues no van a poder pagar. En esto juega un papel clave algo a lo que se le llama educación financiera, una tarea en la que el Estado y los bancos tienen todo un camino por recorrer. Porque este es otro pendiente en este país de asignaturas incompletas. Mejor dicho, la educación financiera en Colombia funciona más o menos como la educación sexual, así de mal. Hoy en día Colombia está muy mal ubicado en términos de este tipo de temas. Entonces la idea pues es ver a ver cómo se va progresando en ese sentido. Yo diría que el proyecto más ambicioso y más importante que tenemos es un convenio con el Ministerio de Educación, que yo creo que va a entrar a operar en febrero del año entrante, que busca darle una cobertura en educación financiera a toda la población escolar. Amanecerá y veremos, porque proyectos hay muchos, pero eso sí, la publicidad para que uno adquiera una tarjeta de crédito y las promociones y hasta las presiones son muy superiores a la educación financiera, a las advertencias, a los métodos pedagógicos que se utilizan supuestamente para que el colombiano sepa cuándo se puede endeudar y cuándo no. Es más, yo diría que esa pedagogía es prácticamente inexistente. Además, pues no sé,
Como que de labios para afuera los bancos y el gobierno dicen, no, hay que hacer estudios para entregar los créditos, para que la gente se endeude de acuerdo a sus posibilidades. Lo que extraña es que ese mismo Estado que dice ese discurso tan bonito, permita ahora que entidades financieras o grandes supermercados entreguen tarjetas de crédito a diestra y siniestra, tan solo pidiendo la cédula, en media hora. Es que casi que la regalan por la compra de un calao. Si uno se descuida, se la meten por la ventanilla del carro en el semáforo. No le extrañe que destape una gaseosa y le salgan tarjetas de crédito. Sí, yo sé, estoy exagerando, pero hagámonos una pregunta. ¿Por qué ahora solo con la cédula entregan tarjetas de crédito casi que en media hora en las tiendas por departamento? Estamos invitando a que obtengan la tarjeta de crédito Ripley Visa. Solo con la cédula le damos aprobación inmediata. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta? Ahora usted vaya a hacer compras y en el supermercado le dan la tarjeta de crédito. El día de hoy estamos verificando con la cédula de clientes. Si el cliente sale bien, se la damos solo con la cédula. Si nos piden documentos, le pedirían su carta laboral. ¿Ustedes creen que en media hora se puede hacer un estudio serio, responsable, que indique que ese potencial cliente al que un asesor comercial armado de una tableta intercepta en medio de una jornada de compras en el supermercado puede tomar una tarjeta de crédito y asumir esa deuda sin siquiera presentar un soporte adicional como el certificado laboral? Tiene muy buen historial de crédito, no le pedimos ningún documento. ¿Qué necesito? Que esté pendiente de su celular, que le van a llamar en 5 minutos a validar la misma información. Documentación adicional no necesitamos porque si tiene un contrato con una telefonía, yo lo veo reflejado en las centrales de riesgo. Si tiene información con otras entidades, yo también lo veo reflejado. Entonces, para mí, que me traiga extractos o no me traiga extractos, digamos que es indiferente, porque igual puedes traer extractos que no son reales. Pero si encontramos a una persona que tiene una amplia experiencia en el sector financiero, que tiene un muy buen manejo en su historial crediticio, pues digamos podemos a través de presentar la cédula y con ese análisis que hace la compañía otorgarle un cupo de crédito. Ahora la pregunta es, ¿por qué esas tiendas de grandes superficies que venden ropa, electrodomésticos, alimentos y hasta motos se le midieron a meterse en el negocio de la banca? Por la forma en que abordan a los clientes, a los que se les otorgan tarjetas hasta de 150,000 pesos y lo que se ganan es menos de un mínimo, da la impresión de que el negocio es tan bueno que no dejan escapar ni al ama de casa que no recibe sueldo por hacer todos los oficios del hogar. Por ejemplo, las amas de casa. En las amas de casa nosotros son personas que como sabemos pues no tienen ese soporte formal de ingresos, digámoslo así, porque no trabajan, no tienen un certificado laboral. En algunas ocasiones nos pueden llegar extractos porque el esposo pues les consigna, ¿cierto? O porque tiene arrendamientos, entonces se los tiene ahí, o si no, también a través de allegándonos una copia de los recibos, del recibo de servicios públicos, ya nosotros pues tenemos la información que nos permite a través de nuestro estudio y análisis de crédito pues establecer a esta persona cuál es la capacidad de endeudamiento y de pago que puede tener. Está bien que tomen el riesgo de abrirles las puertas de la banca a muchos colombianos que en la vida se imaginaron que podían tener una tarjeta de crédito. Hombre, qué labor tan filantrópica. Pero es que el riesgo debe tener sus límites, porque si la gente se empieza a colgar en sus cuotas, podemos repetir historias pasadas. En este país fue muy famosa esa época de la década de los 80, finales del 70, en donde se otorgaban tarjetas de crédito por montonera, sin preguntar exactamente cuál era esa capacidad de endeudamiento de las personas. Y eso generó que la utilización de esta tarjeta de crédito puso a los bancos en situación muy difícil desde el punto de vista de su cartera. Es bueno recordar esa historia precisamente para que la historia no se repita. Sin embargo, cuando se trata de plata, todo debe calcularse milimétricamente para no perder en este negocio, en el que se le apunta a clientes que jamás han tenido un producto bancario o por lo menos no una tarjeta de crédito. De alguna manera tienen que garantizar que este se mantenga a flote. ¿Cómo lo hacen? Digamos que en los modelos financieros que tienen los establecimientos de crédito, ya se sabe que una parte de esas personas no va a poder atender el pago de la tarjeta de crédito. Entonces, conclusión, ¿qué pasa? Los buenos pagan a los malos. Para que vean que todo está fríamente calculado. No solo estas entidades ya tienen claro el margen de personas que no van a pagar y saben que los que sí pagamos vamos a garantizar esas otras deudas.
Veamos cómo están diseñadas también las famosas ofertas que le dan a usted por adquirir una nueva tarjeta de crédito. No sabe uno si son ofertas o ganchos para que usted termine pagando la cuota de manejo más los intereses. Imagine nomás que usted necesita comprar un televisor y el que le gusta cuesta 1.599.999, 1.600.000. Pero buscando un mejor precio descubre que ese televisor lo puede comprar por 100.000 pesos menos. Solo debe cumplir una condición: usted debe pagarlo con la tarjeta de crédito que ese establecimiento comercial le señale. Usted, de huevón, para ganarse esos 100.000 pesitos, decide adquirir la tarjeta, hacer la compra y diferirla a 12 cuotas. En realidad se ganó el descuento teniendo en cuenta que además de la tasa de interés que debe pagar por haber hecho la compra con una tarjeta de crédito, también debe pagar la cuota de manejo de esa tarjeta durante el tiempo que se demore pagando ese televisor. Ah, ¿pensó en eso? ¿No? Nosotros tampoco. A ver, señores, ustedes, los de las tiendas de grandes superficies, ya que a uno no se lo explican ahí en los corredores de sus supermercados, ¿por qué no nos explican ustedes aquí al dedillo cómo funciona la famosa oferta? A ver si en realidad me sale rentable. Cuando difieres a un muy largo plazo, no vas a obtener el descuento en la medida en que te estamos diciendo inicialmente. ¿Por qué? Porque obviamente vas a pagar muchos más intereses a largo plazo. Los clientes, cuando difieren las compras a largo plazo de productos con las ofertas exclusivas de nuestra tarjeta, pues con ese valor de la oferta compensan en muchísimo pues, el valor de la cuota de manejo y los costos que pueda tener la tarjeta. Es decir, aunque difieran, van a salir pues, como obteniendo un muy buen beneficio en los valores de los artículos. Bueno, pero no todo es necesariamente malo ni diseñado para tumbarlo. Lo que pasa es que la ignorancia financiera nos hace caer en la trampa. Pero no crea, si usted usa bien su tarjeta de crédito, pues las ofertas sí son ofertas. Veamos en qué casos. Por ejemplo, si yo compro el famoso televisor con la tarjeta de crédito que adquirí, pero lo pago a una cuota o máximo 2 y me deshago de la tarjeta de crédito o la devuelvo, pues es probable que ahorre algo. Pero si me quedo con la tarjeta de crédito, difiero la deuda por ahí a 12 meses, pues voy a terminar pagando todas las cuotas de manejo y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es recomendable, digamos, hacer uso de la tarjeta, pero pagarla muy rápido. Uso y pagarla. Con lo cual, digamos, se libera el cupo y deja, es decir, disposición de dinero siempre permanente, pero paga menos intereses. Por eso, quienes andan metidos en el cuento de las finanzas personales tienen claro para qué debe usarse una tarjeta de crédito y para qué no. Los créditos deben adquirirse para realmente atender las necesidades básicas, esenciales de las personas. Por ejemplo, en materia de educación, pues si yo puedo prepagar las pensiones de los hijos y eso me da un descuento, pues está bien el endeudamiento. La tarjeta también es como, digamos, una reserva de dinero para eventualidades. Entonces, si yo tengo un cupo siempre disponible, tengo alguna necesidad, voy latiendo con esa tarjeta, pero si la lleno de inmediato, haciendo un avance en efectivo, pues no va a tener esa disposición para eventuales emergencias. En este país hay quienes piensan que los bancos, más que querer darnos servicios y hacernos favores, lo que quieren es sacarnos hasta el último peso. Yo como vicepresidente de la República quisiera que en el país se formara un gran movimiento nacional exigiéndole a los bancos no más especulación, no sigan teniendo ganancias onerosas a costa de cobrarle a la gente unos precios de administración con esas tarjetas muy grandes. No es la primera vez que el vicepresidente nos hace advertencias sobre cómo son los bancos. Él ya lo había dicho. Es más, yo creo que a ese pobre el casinfarto ese que le dio fue por ver cómo usan algunas entidades. Si uno hiciera un análisis comparativo de los cobros en materia de los servicios bancarios que hacen los bancos a los usuarios, Colombia sí es uno de los países con los cobros más altos del mundo entero. El sector bancario lo acepta. Eso es una realidad lo que él dijo, pero a mí me parece que también hay que mirar qué es lo que están haciendo los bancos.
Un periodista muy serio, respetado y de trayectoria, como lo es el señor Juan Gozaín, ya nos había contado lo carísimos que son los servicios bancarios en Colombia en un artículo que hizo para el periódico El Tiempo en el 2011. Para él, hoy la situación no es muy distinta y explica por qué estos costos no bajan. Recuerde lo que pasó alrededor del año 2000, 98-2000, en la crisis económica, cuando el gobierno creó el impuesto del 3 por mil, que después subió a 4 por mil. Nos dijeron que era momentáneo, para salvar a la banca. Salvamos a la banca, se salvó tan salvada que está boyante hoy. La banca colombiana, por fortuna, es sólida y es fuerte, a nadie le convendría un sistema bancario débil o peligroso. Pero es tan fuerte que el 4 por mil nunca desapareció. Usted dice, ¿es falta de voluntad de la banca? ¿Es falta de decisión de las autoridades? Es una mezcla de todo eso. Las utilidades de los bancos en el 2011 fueron de 5.8 billones de pesos, o sea, 5.8 millones de pesos. En el 2012 aumentaron a 6.6 billones y falta ver cómo cierra este año. La industria pierde, el agro pierde, los exportadores pierden, pero de alguna mágica manera los bancos nunca pierden. Pero si lo que el vicepresidente Garzón asegura es cierto, que los bancos en Colombia se enriquecen a costillas del salario de los ciudadanos de a pie, ¿de qué forma lo están haciendo? Mi comadre Florentina, yo ponía el ejemplo. Mire, le llegaba una platica y la consignaba, guardaba sus ahorritos. Cada vez que iba a sacar 40.000 pesitos del cajero, le tocaba pagar 7.000. ¿Usted sabe cuánto es eso, no? Eso es casi el 20%, el 18, 19%. ¿Es eso justo? Que por darle su platica, por devolverle su platica que ellos usaron para hacer negocios y prestársela a otros y tal, de eso se trata. Ese es el ritmo de la banca. Pero ahora si quiere que le devuelva su plata me tiene que pagar 7.000 por cada vez que saque, por cada operación en el cajero. Por Dios, vi que bajaron en todos los bancos después de mi crónica. Me alegra pensarlo, pero fue tan pequeñito que mi comadre Cogollo no creo que se haya dado cuenta de eso. Pero Juan Gozaín no es el único en dar ejemplos y hablar de este tema. Para el representante David Barguil, la respuesta también está en que las tarifas en Colombia son costosas. Hemos encontrado que hoy en día no solo nos cobran demasiado por la cuota de manejo, por el certificado de la cuenta, por la transacción en internet, por el retiro en el cajero, por la consulta del saldo, sino que en Colombia, comparado con otros países del mundo, es muy caro el crédito. En Colombia aproximadamente es del 10%, eso varía, sube y baja. Pero en Chile ese margen de intermediación llega al 2% tan solamente. Y en Finlandia, un país desarrollado, es del 1.3%. Es decir, que en Colombia es 4 veces más caro prestar en promedio que en Chile. ¿Será por eso que hay tanto banco extranjero entrando a operar a Colombia? Porque es que esto sí parece la segunda colonización española, ¿no? ¿Es tan buen negocio? Y yo hago una pregunta. ¿Cuánto hace que de Colombia no se retira un banco? Devolviéndonos un poco a eso que dijo el representante Barguil, de que nos cobran demasiado por la cuota de manejo, por el certificado de la cuenta y toda esa mano de servicios que prestan los bancos, pues quisimos averiguar realmente eso cuánto cuesta. Para hacerlo aprovechamos que en la página de internet de la Superintendencia Financiera existe un simulador en el que usted solito, armado de un computador con acceso a internet, más una pizca de sentido común, puede averiguar el valor de cada una de las operaciones que su banco le ofrece. Para este ejercicio escogimos 5 bancos de manera aleatoria: Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA y Colpatria. Supongamos que usted en un mes consulta el saldo de su cuenta 3 veces y por diferentes canales. Una primera consulta por internet, otra por medio del cajero de su banco y una tercera por un cajero de otra entidad. Además de eso, hace 4 retiros de dinero, 3 en el cajero de su banco y otro en un cajero de otra red.
Pero no es lo único. También dentro de las operaciones que hace con su cuenta, le transfiere dinero a un familiar 2 veces al mes. Una primera transferencia la hace a través de un cajero electrónico, mientras que la segunda decide hacerla por internet. Pero usted no solo saca dinero de esa cuenta, sino que durante ese mes recibe una consignación desde otra ciudad. Los resultados arrojan que mientras unos cobran hasta 1.350 pesos por consultar el saldo en cajeros de su propia entidad, como lo hace Colpatria, otros como Bancolombia y Davivienda no cobran un peso por esta operación. Claro está que si usted decide hacerlo en cajeros de una red diferente a los de su banco, todos le cobrarán una tarifa que puede costarle unos 4.000 pesos en los retiros, y en las transferencias sucede lo mismo. Banco BBVA, Banco de Bogotá y Colpatria le cobran por retirar en cajeros de su propia red. Pero si decide hacer un retiro en un cajero que no sea de la entidad en el que tiene la cuenta, estos 5 bancos le van a cobrar. Por su parte, una consignación nacional siempre va a tener precio cuando ésta provenga de una oficina distinta a la que usted acudió para abrir su cuenta. Es decir, que si a usted hoy le consignan 100.000 pesos, solamente podrá retirar 90.000. Sumados todos estos costos de las operaciones, usted puede terminar pagándole al banco entre 18.000 y 26.000 pesos, monto al que además debe encimarle la cuota de manejo de la tarjeta de débito, que puede costar hasta 9.500 pesos mensuales. ¿Por qué esta diferencia en las tarifas entre un banco y otro? Precisamente porque hay competencia. Entonces cada banco, dependiendo de los intereses que tenga, digamos, de las poblaciones que quiera atender, ofrece servicios distintos y productos distintos. Claro, ahora no le vaya a echar la culpa de todo al banco, porque es que si usted no quiere pagar lo que le cobran por hacer la transacción desde el cajero o la oficina de otra entidad diferente a la suya, pues vaya al cajero de su entidad, no sea perezoso, camine. Y si no sabe cuánto le cobran por transacción, mire, ahora por ley aparece en la pantalla. Ahí dice: ¿quiere saber cuánto le cuesta esta transacción? Bueno, pregunte y mire a ver si sí le resulta útil. Aprenda a usarlo. Vendió usted a un cajero y le dicen: mire, esta transacción que va a hacer le va a costar no sé cuánto. ¿La quiere hacer o no la quiere hacer? Pero eso es un costo justificado en la medida en que usted está utilizando la plataforma de otro banco. Ahora, si quiere no pagar eso, pues le toca caminar un poco más, buscar su cajero o abrir una cuenta donde le conviene, que está más cerquita de su oficina, de su casa. Ahora, no se puede negar que los servicios bancarios son muy útiles. A ver, es muy cómodo poder sacar dinero del cajero automático del banco de uno sin tener que hacer la cola que hacía uno antes, o sin tener que ir a la oficina en la que uno abrió la cuenta. O es muy cómodo poder sacar dinero del banco de uno en otras ciudades del país. Es bueno tener una tarjeta de crédito que lo pueda sacar a uno de una emergencia. Y también es bueno no tener que andar con el efectivo en el bolsillo, porque eso podría ser inseguro. Pero claro, estos servicios bancarios no son gratuitos, tienen un costo. Los bancos deben cobrar, porque si no, ¿cómo pagan sus oficinas? ¿Cómo pagan sus empleados? ¿Cómo solventan sus costos? Lo que pasa es que en Colombia, además de solventar los costos y ganar alguito, los bancos como que parecen haberse desbocado en ese capitalismo salvaje, que es que no importa sino ganar, ganar y ganar, y pues como ganan comisiones, pues tratan de meterles tarjetas de crédito y cuentas de ahorro a absolutamente todos los colombianos, lo que llaman bancarización. El problema es, ¿resultan igual de rentables para un colombiano que gana un mínimo? ¿O menos de eso? Una señora cuyo caso específico conozco, se iba a Venezuela a trabajar y dejó 350.000 pesos en unos ahorritos. Tiene un hijo, madre soltera, y dijo: no me voy a llevar esa plata, al contrario, la dejo ahí, hago de cuenta que no existe y cuando vuelva ya ha crecido. Dejó 350.000 pesos. Cuando volvió, debía 70.000, porque la plata no alcanzó para pagar los costos de manejo y administración. Por Dios, por Dios. A eso es a lo que me refiero cuando digo que no hay equidad ni hay justicia. Sandra, por ejemplo, también tiene una cuenta de ahorros y ahora tiene muchas dudas sobre seguir usándola. Yo hace 2 meses abrí una cuenta de ahorros, pero resulta que yo la abrí con 220 y la idea era que yo la abría y para el otro día retirar 200. Y no fue así.
la verdad la verdad que yo pude retirar fueron 160.000 pesos. Fui y pregunté que por qué no había podido retirar mis 200, si había consignado 220, pues los 20 como para que quedaran ahí de ahorro o de reserva. Y nada, me dijeron que por lo que le descuentan de una vez el manejo de la tarjeta y que en el banco tiene que quedar un mínimo de 10.000 pesos. Si los 220.000 pesitos que Sandra depositó para poder abrir su cuenta de ahorros en el banco no se le multiplicaron, sino que por el contrario se le disminuyeron, porque de entrada le descontaron los gastos de manejo de tarjeta, como ella dice, y en lugar de poder ahorrar, terminó dejándole al banco 60.000 pesos, plata con la que tenía garantizado el desayuno, el almuerzo y la comida de ella y sus hijos por 3 días. ¿A quién realmente le conviene tener una cuenta de ahorros para ahorrar? Hicimos un ejercicio que da escalofríos. Tomamos un colombiano promedio que tiene una cuenta de ahorros tradicional. Identificamos que en promedio los 23 bancos que hay en el país, en esas cuentas de ahorro tradicionales, pagan una tasa de interés del 1% efectivo anual en promedio a los colombianos más pobres, aquellos que tienen ahorrado hasta 3 millones en sus cuentas. Entonces hicimos el ejercicio de mirar cuánto esa persona en un mes donde paga la cuota de manejo, que sabemos hay bancos que nos cobran hasta 9.500, 9.600 pesos por la cuota de manejo, donde hace unos 3 o 4 retiros al mes, donde hace un par de consultas de saldo y donde hace una transferencia. Eso en promedio le costó a este colombiano 19.000 pesos. Entonces yo me di a la tarea de hacer el ejercicio de cuánto tiene que tener ese colombiano en su cuenta de ahorros para que con la tasa de interés que le reconoce el banco produzca esos 19.000 pesos y su saldo pues no se reduzca de un mes a otro, sino que aumente o por lo menos se mantenga. Pues óigame este dato, lo que ese colombiano tiene que tener, teniendo en cuenta que le pagan un 1% de tasa de interés efectivo anual, pagando el 19.000 pesos al mes por todos los costos que hizo, es de 22.900.000 pesos. Es decir, que si ese colombiano no tiene esos 22.900.000 pesos, al mes siguiente su saldo en la cuenta va a disminuir. Es decir, que hoy en día casi que tenemos que reevaluar ese nombre que tienen las cuentas porque la gente en vez de aumentar el saldo o mantenerlo, se le disminuye. ¿Qué dice la banca para refutar estos argumentos? Yo creo que ahí es donde vienen unas confusiones grandes. Cada banco ofrece servicios distintos y además cada banco es distinto del otro. Hay unos bancos que están muy volcados hacia préstamos empresariales y ya hay distintas gamas. Otros, como le mencionaba antes, por ejemplo, hay un par que están muy especializados en libranza y hay otros que están muy especializados, digamos, en la atención al público. Entonces yo sí creo que es bien importante primero buscar los bancos que tienen el servicio que corresponde. Sí, porque si usted se va a un banco que básicamente tiene crédito corporativo para abrir su cuenta de ahorros, probablemente no va a encontrar cajeros en ninguna parte. Y probablemente si usa el cajero del otro le cobran y empiezan a haber problemas. Si una cuenta de ahorros tiene un rendimiento del 1% anual, ¿cómo le hubiera ido a Sandra si en lugar de retirar los 220.000 pesitos, los hubiera dejado durante 12 meses en su cuenta de ahorros sin moverlos? Haciendo una proyección, nos encontramos que a la vuelta de un año, su saldo sería de 119.376 pesos, o sea, 100.000 pesos menos de lo que ahorró. ¿Por qué? Porque mientras por los intereses al 1% solo hubiera ganado 1.782 pesos, por tener esa misma cuenta hubiera pagado una cuota de manejos, digamos, de 9.300 al mes, o sea, 111.600 pesos al año. ¿Qué pasó con los tiempos en los que las cuentas de ahorros servían para ahorrar? Pareciera que hoy en día abrir una cuenta de ahorros es como comprar un marranito que tiene un hueco por debajo. Usted va echando su platica y el marranito la va cagando toda, la va botando ahí con dirección a las arcas de los bancos que ganan billones de pesos todos los años. Ahora, sumando todas estas cuotas de manejo de personas que tienen apenas 1 o 2 salarios mínimos, los bancos logran esas exitosas cifras de 6 billones de pesos en ganancias al año. La pregunta es, ¿qué pierde? ¿Qué deja de hacer el colombiano
pobre, que apenas gana eso, un salario mínimo o dos, con ese dinero que el banco cobra por prestarnos el servicio de guardarnos la plata en una cuenta de ahorros? Con 7.000 pesos, mi comadre Florentina Cogollo vive en un pueblo cercano a Cartagena, no en la ciudad, donde los servicios públicos son más baratos. Supóngase que haga 2 retiros al mes. Vea que estoy hablando conservadoramente. 2 retiros nada más al mes. De 7.500 pesos, de 7.000 pesos. Con eso paga la luz. El mes de la luz. Con eso le compro una camisa al muchacho. La injusticia bancaria, digo, es mayor cuando ataca socialmente. Cuando ya la platica que le están quitando a la gente es la del almuerzo, por eso es terrible. Por eso es terrible, porque no es plata ociosa. Es plata que la gente, si no se la quitaran de manera tan mala, la gente la usaría para comer. ¿Qué opciones quedan entonces? Que haya justicia. La opción no es meterla debajo del colchón porque se la roban. Uno no puede decir, como los bancos son injustos, entonces me llevo la plata. No, lo que hay que hacer es unos bancos justos. En un país serio, lo que hay que hacer es equidad. Un Estado que le diga al banco, señor, usted no puede seguirle cobrando a la señora Cogollo por 300.000 pesitos que tiene ahorrados después de tanto esfuerzo. No puede pagarle 9.000 y cobrarle 13.000, porque la va a quebrar. Es decir, el Estado es el supremo regulador de la banca. Colombia no lo es, debería serlo. ¿O por qué cree usted, si el Estado estuviera atento a su función, si el Estado cumpliera con sus deberes, hubiera pasado lo de Interbolsa? Definitivamente, llamar esto una cuenta de ahorros es una absoluta contradicción, porque de ahorrar parece que poco. ¿Para qué debe usarse? ¿Cuál es la ventaja real? Una persona que necesite, por ejemplo, estar viajando. Pues necesita estar viajando por todos lados en el país y no quiere disponer de dinero efectivo en sus bolsillos por seguridad. Digamos, abre una cuenta en el banco, deposita ese dinero y puede estar retirando en las diferentes ciudades. Ahí está optimizando, digamos, su cuenta y su tarjeta de débito o la comisión que le están cobrando por ello. Bueno, obviamente, no se puede generalizar. Hay productos que los bancos ofrecen que le facilitan a los colombianos mover su plata a través de sus redes a bajos costos. Y digamos, el último producto que se ha venido lanzando de una manera masiva ha sido la banca móvil. Y hay 3 de los bancos grandes que están prestando este servicio masivamente como unos monederos, de manera que ni siquiera usted tiene que estar vinculado directamente al banco, pero sí puede utilizar esa cuenta para hacer transacciones. Desde hace algún tiempo existen en el país la figura de las denominadas tarjetas prepago. Esto lo que le permite al usuario es tener acceso a operaciones financieras, como por ejemplo depósitos, giros que recibe la persona por un ingreso laboral, la posibilidad de realizar también pagos con esa tarjeta prepago sin asumir un costo financiero, sin asumir un costo en la transacción. Y uno se preguntaría, si existen estas cuentas para estas personas que ganan poco dinero, ¿por qué la gente no las usa? Fácil, porque no saben que existen. Y no nos digamos mentiras, mientras son toneladas de publicidad las que los bancos nos ofrecen sobre sus tarjetas de crédito, sus títulos, sus fondos, etc. Pero yo la verdad no he visto publicidad sobre esas cuentas. De otra parte, cuando a uno lo contratan en una empresa, así le paguen el salario mínimo, pues hasta el momento no he sabido de la primera empresa que le exija a uno tener una cuentica de esas. No, le piden a uno una cuenta de ahorros oficial, donde por nómina y por derecha le van a descontar a usted la cuota de manejo. ¿Ustedes sabían que a uno le cobran cuota de manejo hasta si abre una cuenta, por ejemplo, para recogerle dinero a la gente que sufrió por el invierno? ¿Lo sabían? ¿Ustedes saben que si una fundación abre una cuenta de ahorros donde uno pueda consignarles una platica a los niños pobres, el banco se va a quedar con un buen porcentaje del manejo de esa cuenta? Pues sí, no son entidades de caridad, no son el enemigo, pero tampoco es que sean los amigos. ¿Qué se está haciendo para bajar estos costos? Para no desanimar a clientes como Sandra, que busca un espacio en la banca para cubrir metas que no podrían alcanzar solo con el ahorro y por lo tanto se han animado a pedir un crédito. ¿Qué se está haciendo para los ahorradores, esos que le confían a la banca su dinero para tenerlo seguro a través de una cuenta de ahorros, para que no se desanimen al ver los costos de sus transacciones? Creo que uno de los avances más importantes del país ha sido la decisión reciente en disminuir las tarifas de costos financieros a los usuarios por parte de las entidades financieras, lo que bancariza de nuevo
o le permite a los particulares acceder al sistema financiero colombiano. Otro ejemplo de ello es la posibilidad de que los particulares, las personas del común, puedan cambiar un crédito de una institución financiera a otra institución financiera sin tener que asumir unos costos por esa transacción. ¿Eso qué quiere decir? El superintendente financiero lo explica. Es decir, pagar anticipadamente sin que haya una multa si yo encuentro que un crédito o que otra entidad financiera está dispuesta a darme un crédito en mejores condiciones. Oiga muy bien que esto le interesa. Ahora hay una ley, la ley de pago anticipado. ¿Esto qué quiere decir? Si usted tiene un crédito, pidió un préstamo y lo pidió por decir algo a 6 años, pero de pronto se ganó una lotería, le salió una platica, le subieron el sueldo y usted ve que puede pagar su deuda no a 6 años sino a 3, lo cual le implicaría muchos menos intereses, lo puede hacer. Antes, si usted lo quería hacer, lo multaban, imagínese, por pagar antes le sacaban una multa. Hágame el favor, ahora no. Y mejor aún, entérese y anote también, porque es que de esto no hacen publicidad los bancos. Según esa ley, si usted tiene un préstamo en el banco A, que le cobra 10% de intereses, y resulta que el banco C le ofrece solo pagar 7% de intereses, usted puede pasarse a ese banco, averiguar por la compra de cartera, o sea, pasar su deuda a una entidad con menos intereses. Y por eso tampoco lo pueden multar según la ley de pago anticipado. Y como les decía antes, pues de esto no hacen mucha promoción los bancos. El efecto real de esta ley es ayudar a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si usted tiene un crédito hoy al 12% efectivo anual y se encuentra a los 15 días que otro banco le presta la misma plata, no al 12 sino al 11, se puede cambiar de banco. Y los bancos a su vez, como hoy ya no están los usuarios amarrados, van a comprar carteras, van a competir. Yo creía que el marranito era el símbolo del ahorro por aquello de que uno lo engordaba para diciembre. Pero a veces creo que el marranito es el símbolo del ahorro porque es que hay algunos bancos que sí les gusta hacerse los marranos, oiga. Por eso, tome nota. Si usted quiere cambiar su crédito de un banco a otro, la Corte Constitucional claramente dice y la Superintendencia Financiera ratifica que esta ley está en vigencia, aunque la sentencia como tal no se haya publicado. Sin embargo, algunos bancos, refugiados en eso de que la ley no está en vigencia, siguen multando a las personas, poniéndoles dificultades para que hagan el cambio de cuenta o la compra de cartera, o multándolos por prepagar. Pero no, señor, eso no solo está en vigencia, sino que es retroactivo. Y si usted fue multado por este tipo de acción después del 23 de mayo, puede exigir que le devuelvan la plata de la multa. Y si va al banco y le dicen que es que la ley no ha sido publicada, no importa, la Corte Constitucional lo dijo, la ley está en vigencia. Así que si anda embalado con la tarjeta de crédito, el crédito que hizo para comprar el carro o con el que cogió para irse de paseo por allá por el otro lado del charco, mejor dicho para las Europas, usted puede buscar un banco y preguntar por la compra de cartera. Seguro le ofrecerán una tasa de interés más bajita de la que paga en este momento. Ahora, si lo que usted tiene es un problema de solvencia, mejor dicho, que como muchos colombianos anda más pelado que el rabito del niño Jesús, no le queda ni un centavo en el bolsillo para pagar, pues usted tiene todavía chance de salvarse, aunque no lo crea. Lo primero que debo hacer cuando yo ya sé que no puedo pagar mis obligaciones es acudir donde mis acreedores, plantearles la situación, decirles, mire, estoy desempleado, tengo estos problemas, estoy sobreendeudado, ayúdeme, denme una solución. Pero si la cosa es tan grave, ¿qué debe decidir entre darle de comer a sus hijos o pagarle las obligaciones a los bancos? Usted debe empezar un proceso de insolvencia. Hay una ley en Colombia, que es la 1164 de 2012, que nos permite ir a donde un notario o a un centro de conciliación debidamente autorizado para solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia. Y esta notaría o centro de conciliación autorizado me da apertura a ese procedimiento, y lo que va a hacer es que me va a sentar con todos y cada uno de mis acreedores y vamos a llegar a un acuerdo de manera colectiva. Si yo no logro ese acuerdo de manera colectiva, lo que va a suceder es que yo puedo tener otra opción, que es liquidarme patrimonialmente. Y es, con lo que tengo, con eso pago.
Con esto, usted tal vez pueda eliminar esa gastritis, las úlceras que le están saliendo, pueda recuperar el sueño, salvarse de ese infarto que por culpa del estrés está a punto de matarlo, volver a vivir, volver a respirar. Porque dígame usted, ¿quién vive tranquilo debiéndole plata a un banco? Nadie. Y menos si tiene encima a la institución financiera llamándolo todos los días haciéndole bullying para que pague. Y volvemos a Sandra. Sandra es la típica colombiana o colombiano que adquirió servicios financieros sin preguntar, sin consultar, sin saber si tenía la capacidad de endeudamiento, sin leer la letra grande y la letra chiquita. Los bancos y las tiendas de grandes superficies nos van a ofrecer muchas tarjetas de crédito. Si las aceptamos es culpa nuestra. Por eso es tan importante que dejemos de ser unos burros financieros, que aprendamos a distinguir cuáles servicios necesitamos y cuáles no. Porque desafortunadamente en el país cada día hay más Sandras, personas que con ingresos que no superan el $1.000.000 tienen 5, 4, 6 tarjetas de crédito. Eso ni los ricos. Una de pronto es lo que usted necesita, o 2 máximo. No se deje tentar, sea inteligente. Sandra, por lo pronto, consultó a un abogado experto en insolvencia para conocer qué salidas le quedan para no seguir acrecentando su deuda, para no seguir haciendo gimnasia, por no decir contorsionismo financiero. Yo me acerqué a donde un abogado que asesora a personas de insolvencia financiera. Él me aconsejó pues que tenía que hablar con los del banco, para ver qué posibilidades había de que ellos me reducieran un poco las formas de pago de las tarjetas. Esperamos que Sandra, como muchos colombianos endeudados, salgan airosos y puedan algún día hacer un mercado que les dure 15 días en su despensa. Y dejar de mercar a diario en la tienda del barrio, viviendo al día, o cayendo como caen algunos en las manos de los prestamistas gota a gota. O en últimas, perdiendo la casa o el carro o la propiedad porque el banco se los embargó. Que algún día pueda tomar unas vacaciones merecidas junto a sus 3 hijos, así sea Melgar. Que algún día pueda dormirse con la tranquilidad de que al otro día no tendrá que pensar en cómo diablos va a pagar sus deudas. El gran mensaje de esta noche, e insistimos, es: piense si en realidad necesita más de una tarjeta de crédito. Piense si en realidad la necesita. Piense si tiene capacidad de endeudamiento. Lea muy bien el contrato. Lea la letra grande, la letra chiquita. Que después no lo cojan con los calzones abajo y, como dicen en el circo ese que maltrata animales, después no digas que no te avisamos. Para cerrar este programa, les vamos a dar unos tips. Porque hay productos bancarios que la gente de pronto no conoce y que son muy convenientes cuando usted de pronto no tiene mucho dinero. Por ejemplo, Visa y Mastercard, además de tener sus tarjetas de crédito, tienen otras tarjetas que son tarjetas prepago. Entonces usted, en vez de endeudarse, más bien va metiendo pletica en esa tarjeta, y cuando alcance el dinero que necesita para comprar lo que quiere comprar, pues ahí sí lo compra. No paga intereses, no paga cuota de manejo. Hay que ser inteligentes. Entonces, en vez de afanado, ya compro el televisor, aquí me endeudo a 36, mejor ahorro en la tarjeta prepago y luego compro el televisor cuando tenga la plata. Así lo pago ahí sí en la oferta, lo que vale. Hay unos servicios, por ejemplo, el de Banca Móvil, cuentas de ahorro que se pueden abrir a través de un teléfono, que funcionan inclusive en los pueblos chiquitos a través de los corresponsales financieros, que a veces son una tienda, un supermercado, y que son perfectas para la persona que tiene un salario mínimo, que gana poquito, que mueve poca plata. Lo que pasa es que los colombianos no nos enteramos. Tal vez sería bueno que la banca que ha tenido la iniciativa de crear estos servicios los promocione más, para que a los bancos tampoco les conviene tener gente que no les puede pagar las cuentas, que está en una cartera ahí horrible de gente endeudada que no tiene con qué pagarles. A nadie le conviene. Entonces, dejemos de ser unos burros financieros, eduquemos financieramente. Debería haber una materia en el colegio, como dice la doctora María Mercedes Cuellar, y bueno, de pronto algún día bajen un poquito los costos de los servicios financieros en Colombia. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en 15 días con otro programa malísimo de estos que hacemos aquí en Especiales.